Bien, hola, hola. Buenos días, ¿cómo están muchachos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva clase del taller de diseño correspondiente al primer semestre de la carrera de arquitectura. Les habla su profesor William Quilarque. Y el día de hoy vamos a conversar un poco sobre lo que es el volumen, la articulación de las formas y la transformación volumétrica. Vamos a tocar estos tres temas que tienen que ver con los principios básicos del diseño. Y bueno, vamos a comenzar. Antes de hablar un poco del volumen, vamos a hacer un recordatorio, ¿verdad? Un repaso, un breve repaso sobre lo que conversamos en alguna clase anterior y que tiene que ver con el plano y cómo se vincula el plano con el espacio. Un espacio se forma al delimitarse física o visualmente mediante planos verticales y horizontales. Ya dijimos que, digamos, lo que envuelve al espacio, lo que lo delimita, le pone las barreras, tanto en el plano horizontal como en el vertical, son aquellos planos, ¿verdad?, que rompen la continuidad visual y que de alguna manera encierra un espacio, lo delimita y le proporciona su carácter. Y que dependiendo del manejo de esos planos horizontales y verticales, nosotros vamos a transmitir una serie de cosas o de sensaciones en el espacio. Ok, vamos a hablar ahora del volumen. El volumen es fácilmente identificable porque vamos a conseguir en él como característica principal las tres dimensiones del espacio. Vamos a conseguir la dimensión en el eje de las X, la dimensión en el eje de las Y y la dimensión en el eje de la Z, conocido también como ancho, largo y alto. Un volumen se componen de los diferentes aspectos. Está compuesto de vértices, que son aquellos puntos donde se unen varios planos, fácilmente reconocibles por puntos. Es decir, si nosotros vemos este volumen, vamos a hacer un acercamiento acá para poderlo observar mejor, ¿verdad? Estamos observando estos puntos que representan los vértices. Entonces, donde se unen varias caras o varios planos, se conoce como vértice. Luego tenemos otra característica del volumen, que es la arista. La arista es donde se unen dos planos, se cortan dos planos, y fácilmente es identificable por una línea o por las líneas que componen el volumen. Y luego tenemos la siguiente característica, que son las superficies o las caras, que son los planos propiamente dichos, y son aquellos, bueno, que se pueden observar, ¿verdad?, que delimitan el espacio, como dijimos ya anteriormente, y los vamos a llamar también caras. Entonces, dependiendo del manejo del volumen, no nada más como lo manejemos en su forma y en sus dimensiones, sino también en su ubicación, nosotros vamos a dar sensaciones o vamos a transmitir sensaciones diferentes. Podemos transmitir sensación de estabilidad o de inestabilidad. Por ejemplo, si yo coloco un cono en esta posición, apoyado sobre su vértice, estoy dando una sensación de inestabilidad, es decir, en cualquier momento nosotros pensamos que ese cono se va a caer. Si lo apoyo sobre el piso, sobre uno de sus caras, es decir, sobre uno de sus lados, también da la sensación de inestabilidad, porque él nos va a transmitir que puede rodar, puede girar, puede rotar. Y si lo apoyamos sobre su base, nos va a dar una sensación de estabilidad. Lo mismo pasa o sucede con la pirámide, y lo mismo sucede con el cubo. Si nosotros lo apoyamos al cubo sobre una de sus caras, nos va a dar una sensación de estabilidad, ¿verdad?, de tranquilidad, de firmeza. Si lo apoyamos sobre uno de sus vértices o aristas, nos va a dar la sensación de inestabilidad. Pensamos que en cualquier momento se va a caer. Vamos a hablar entonces un poco de la articulación de las formas, y para ello tenemos que conversar sobre lo que son las relaciones espaciales. ¿Cómo se relacionan los espacios y cómo se relacionan los volúmenes? Nosotros podemos encontrar relaciones espaciales de la siguiente manera. Cuando un espacio es interior a otro espacio, es decir, hay un espacio que contiene otro espacio. Si lo observamos desde el punto de vista de dos dimensiones, podemos obtener este ejemplo, ¿verdad? Un cuadrado que contiene otro cuadrado.
Y si nos vamos al ejemplo tridimensional, ya estamos hablando del volumen volumétrico, tenemos que un cubo puede contener otro cubo. Tenemos el siguiente ejemplo que se llama espacios conexos. Los espacios conexos, este ejemplo de espacio interior a otro puede suceder con cualquier forma. Acá lo tienen abajo con otras formas, el cubo girado y un cilindro. Vamos con los espacios conexos. Los espacios conexos, ¿verdad? Es cuando dos espacios, digamos, comparten un espacio común. Estos espacios conexos están vinculados por un tercer espacio, ¿verdad? Y puede suceder en dos dimensiones, como está acá en el ejemplo, o puede suceder en tres dimensiones, como está acá, cuando dos cubos se intersectan y comparten un espacio común. Puede suceder en dos dimensiones así, lo podemos leer así o lo podemos leer así. No importa de la forma que se trate, podemos hablar de círculos con cuadrados, etcétera, etcétera. Tenemos los espacios contiguos, son aquellos espacios que están uno al lado del otro, ¿verdad? Que se vinculan simplemente por un elemento. En este caso puede ser una pared, una abertura, una puerta, etcétera. Tenemos este tipo de espacios, por ejemplo, este tipo de ejemplos. Aquí lo tenemos en ejemplo en tercera dimensión, dos espacios vinculados por una abertura, correcto. Y aquí hay dos espacios que están separados o vinculados por un muro. Esta sería la lectura tridimensional de ese ejemplo. Y tenemos por último los espacios vinculados por otro espacio común, ¿verdad? Es cuando hay un espacio pues, que está relacionando, esto es muy parecido a los espacios conexos, ¿verdad? Esto es un espacio que está vinculando a dos espacios también. La lectura de ellos es de esta forma. Vamos a ver lo que es la transformación volumétrica. La transformación de un volumen se puede dar de diferentes maneras. Nosotros podemos hacer una transformación volumétrica conocida como dimensional. Es decir, basta con que le cambiemos las dimensiones al volumen y ya lo estamos transformando. Si yo parto de un cubo y le cambio sus dimensiones en el sentido de las X o de las Y, es decir, en cualquiera de los dos sentidos horizontales, largo, ancho, y lo estrecho, en este caso, pues voy a obtener una transformación volumétrica de este tipo. Y si lo varío la dimensión en los dos sentidos, pues voy a obtener una transformación volumétrica en este sentido, de este tipo. Entonces, simplemente con yo cambiar las dimensiones de un volumen, ya lo estoy transformando. Por eso la transformación se conoce como transformación dimensional. Luego tenemos la sustracción, la transformación volumétrica tipo sustracción, que es simplemente cuando partimos de un volumen base y sustraemos porciones de ese volumen. Es como cuando ustedes toman una manzana y le pegan un mordisco, ¿verdad? Y le quitan un tajo. Están haciendo la transformación volumétrica de la manzana tipo sustracción, están restando una parte de su volumen base. Entonces, bueno, eso puede generar cualquier cantidad de formas de transformar. Ese tipo de transformación volumétrica es una transformación muy útil en la arquitectura, porque empezamos nosotros a transformar volumétricamente las formas. Y luego tenemos el siguiente ejemplo que se conoce como adición. Como lo dice su palabra, adición no es otra cosa sino partir de un volumen base e ir sumando volúmenes, es decir, pegando volúmenes, adicionando volúmenes. Ese tipo de transformación volumétrica también se usa mucho en arquitectura. Acá tienen tres ejemplos, ¿verdad? Donde partimos de un volumen base, adicionamos uno, adicionamos dos y al final adicionamos el tercero en la parte superior. Y hay una cuarta transformación que se conoce como penetración. Penetración no es otra cosa que tomar un volumen base y penetrarlo o intersectarlo por otro volumen. También se conoce como intersección. Cualquiera de los dos términos es válido. Entonces tenemos la penetración, un volumen entra, ¿verdad? Penetra y sale por el otro lado y genera la transformación volumétrica. Entonces, muchachos, aquí tenemos algunos ejemplos de ese tipo de transformación. Podemos observar que hay múltiples ejemplos en arquitectura. Ustedes cuando salgan a la calle pueden ir observando los edificios y ir conociendo el principio que se usó para darle sentido a esa forma. A lo mejor fue la sustracción, a lo mejor fue la adición, a lo mejor fue la penetración, etc. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la sustracción. Si se dan cuenta, en estos ejemplos están restando
¿verdad? Del volumen base están restando porciones de volumen. Acá tenemos un ejemplo de espacios contiguos, están semi-intersectados, digamos, no está penetrado totalmente, sino que están contiguos, pero están, digamos, hicieron un montaje, ¿vale? Hicieron una intersección. Y valga el paréntesis de estos dos ejemplos para hablar de lo que es la tensión espacial. Y es algo que nosotros tratamos de evitar en la arquitectura. Es un ejemplo de las cosas que tenemos que tratar de no hacer. ¿Por qué? Porque la tensión espacial genera incomodidad visualmente, genera inquietud en el espectador, en el observador. Las tensiones se pueden dar de la siguiente manera: uniendo dos espacios o dos formas por un vértice. Eso nos genera inquietud al ver la forma. Se puede generar, este es otro ejemplo, dimensional o bidimensional, cuando dos flechas están a punto de tocarse o se tocan por el vértice. Y si hacemos el ejemplo volumétrico, es cuando unimos dos volúmenes por una arista. Entonces, esto genera malestar en el que está percibiendo la forma, es decir, el que está percibiendo el mensaje formal de esa composición volumen. Entonces hay que tener esto en cuenta. Quise hacer este paréntesis para hablarles un poco de lo que es la tensión espacial, o también se conoce como tensión formal, cuando dos elementos están a punto de tocarse o no se tocan o se tocan por un vértice. Quiere decir que la unión entre los dos, o la vinculación entre los dos, o la articulación entre los dos es muy débil, se realiza de una manera muy débil. Entonces, esa relación que hay entre espacios, formas bidimensionales y espacios y volúmenes tridimensionales se conoce como articulación. Esa vinculación se conoce cuando ellos se vinculan, de alguna manera se están articulando. Y el elemento articulador lo podemos manejar bien sea como un espacio conexo, ¿verdad? Como ya lo vimos en el ejemplo, un tercer espacio que los une, o de cualquier otra forma. Entonces, estos son ejemplos de tipos de transformaciones volumétricas y lo que sucede cuando realizamos tensión espacial. Bueno, muchachos, vamos a entrar a la actividad número 6, cuya ponderación es del 5%. Y dada esta breve clase, esta breve explicación, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a construir volumétricamente un ejemplo de adición, un ejemplo de sustracción, un ejemplo de penetración y una combinación de todas las anteriores. Es decir, vamos a generar 4 composiciones volumétricas abstractas creadas por ustedes mismos. No tienen que copiarla de ninguna parte, de ningún documento. Vamos a tratar de ser creativos, vamos a poner a funcionar nuestra imaginación y entonces vamos a crear 4 ejemplos, uno de cada uno de ellos, ¿verdad? Lo vamos a hacer con material cartulina escolar. Van a crear el volumen como ustedes gusten, no van a unir ya arista con arista. Si aprendimos a hacer arista con arista, ahora pueden ser caras dobladas o usar refuerzos interiores, es decir, pestañas, lo que nosotros conocemos como pestañas en maquetería. Podemos colocar algunos elementos internos en forma de L que nos ayuden a unir 2 caras. Voy a evaluar la precisión, la limpieza, la creatividad, ¿verdad? Y las dimensiones o los tamaños de estos ejercicios que no superen por favor los 15 centímetros. Es decir, que en su conjunto la composición que ustedes estén haciendo o el ejemplo que estén haciendo no lo vayan a hacer, lo que les pongo, lo que quiero decir con los 15 centímetros, que no lo vayan a hacer muy grande, ¿vale? Para que no gasten tanto material y basta con que el ejemplo se perciba perfectamente bien en la fotografía. Entonces basta con que no superen los 15 centímetros. Si lo quieren hacer de 10 centímetros no hay ningún problema. O sea, son ejemplos pequeños, composiciones pequeñas, pero eso sí, tienen que representar un ejemplo de cada uno de ellos. El formato de entrega, como siempre, será mediante imágenes en fotografía JPG, el cual deberán subir, ¿verdad?, a la plataforma en la fecha que se indique y deberá aparecer el alumno. Bueno, muchachos, por hoy ha sido todo. Espero que estén bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.